Iglesia, muy buenos días. Qué bendición estar nuevamente con ustedes compartiendo un tiempo precioso para congregarnos allá en la intimidad de nuestras casas. Un tiempo muy hermoso para compartir con nuestra familia, con nuestros hermanos, nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros padres. Qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Desde acá, desde mi casa, con mi esposa, con mi hijo Daniel, les enviamos un abrazo muy fuerte para todos ustedes que han seguido fielmente esta secuencia de predicaciones acerca del libro de los Salmos. Hoy vamos a terminar el Salmo 21. Hemos hablado en la primera parte, desde el versículo 1 hasta el versículo 4, acerca del gozo de la salvación. Hemos hablado en la segunda parte del Salmo, desde el versículo 5 hasta el versículo 8, que nos presenta a Cristo como único Rey de gloria y majestad, quien es digno de ser honrado, quien es digno de ser alabado. Hoy vamos a terminar este salmo, hermoso salmo mesiánico, la última parte, y vamos a hablar desde el versículo 9 hasta el versículo 13. Y vamos a observar en esta parte el juicio de Dios, el juicio del Cordero contra aquellos que maquinan engaños contra Dios, contra los hijos de Dios, contra la iglesia de Cristo. Yo creo que me acompañe en un momento a orar para que sea Dios y el Espíritu Santo de Dios guiándome en este estudio. Padre, en esta mañana me presento delante de ti y presento, Señor, a cada uno de aquellos que están escuchando esta predicación. A cada uno de aquellos, Señor, que allá en la intimidad de sus hogares aparta este tiempo para instruirse en el conocimiento de tu verdad. Para instruirse, Señor, en el conocimiento de tu palabra. Para aprender, Señor, a conocer tu voluntad, las cosas que te agradan, para correr a hacer lo que es agradable delante de ti. Y también para conocer, Señor, las cosas que te desagradan, las cosas las cuales tú aborreces, para huir de todas aquellas cosas que encienden tu ira sobre los hijos de desobediencia. Padre, danos entendimiento en esta mañana. Danos entendimiento en tu palabra. Y sé tu, Señor, abriendo puerta para que pueda dar a conocer con denuedo el misterio de tu verdad. Y que esta palabra que yo hoy estoy hablando al oído de tu pueblo, tú la conduzcas a su corazón y la hagas formar parte de su diario vivir, viviendo con temor y temblor, gozosos en la tribulación, gozosos en los triunfos, gozosos en la derrota, gozosos en todo tiempo, porque tenemos la certeza de que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Gracias, bendito Señor. Gracias, Padre de los cielos. Te alabamos, buen Señor, y te bendecimos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bien, iglesia. Vamos a continuar a partir del Salmo 21, a partir del versículo 9. Y dice así la bendita palabra de Dios.
Los pondrás como horno de fuego en tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá. La pregunta es, ¿por qué este cambio tan repentino? Vamos a recordar un poco acerca de la segunda parte. Y vamos a leer un momento el texto que contiene la segunda parte. Salmo 21, versículos 5 al 8. Dice, grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia, por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo no será conmovido. Versículo 8. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos. Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. En ese texto quedamos el jueves anterior. Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Todo el tiempo Dios está mostrando su gran amor para con su pueblo, mostrando que Él es el único que nos llena de ese gozo que recibimos a través de su palabra. Pero cuando nosotros despreciamos ese gozo, esa gloria, ese favor de Dios, empezamos nosotros a aborrecer el nombre de Dios. Porque empezamos a despreciar su salvación. Porque el hombre natural no quiere saber que Dios está en el control absoluto de todo, aún de su salvación. El hombre natural quiere por todos los medios querer ser el autor de su propia salvación. Por eso, esta parte del Salmo inicia diciendo, a todas esas personas que aborrecen tu nombre, a todas esas personas a los cuales la diestra de Dios alcanzará, porque lo aborrecen. Dice, a todas esas personas los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá. Aquí está haciendo alusión al fuego del infierno. Dice, serán echados a un horno de fuego donde será el crujir, el llanto y el crujir de dientes. Mire, iglesia, estas son palabras terribles. Y aunque muchos maestros, aunque muchos predicadores tratan como de suavizar y se esfuerzan en presentar razonamientos sofisticados o razonamientos modernos que como que consuelen un poco al corazón del impío, tratan de detener su fuerza, esa fuerza de la ira de Dios. Esa ira de Dios contra el impío es implacable, porque ya han tenido su oportunidad. Porque ya han tenido la oportunidad de escuchar su palabra, pero han endurecido su corazón. Y han dicho en su corazón, no queremos el consejo de Dios. Miren, el infierno que describen las Escrituras debe ser más terrible, más allá de toda descripción o concepto que el hombre pueda tener. Mire, iglesia, no es bueno consentir ni siquiera el más leve pensamiento de que el infierno no es real.
Porque el infierno es real, es una realidad que espera a todo aquel que aborrece a Cristo y su palabra. Es algo tan real que el mismo Cristo predicó acerca de él. Y que hoy en día muy poco se escucha en las predicaciones, en los sermones de la iglesia moderna. No sé si es que no quieren que la gente se vaya, pero es una realidad que hay que contemplar en la predicación. Porque el pueblo debe tener conciencia de lo que le espera cuando anda en la vida viviendo como si Dios no le hubiera dado una ley para obedecer. Por eso, cuando se tienen pensamientos lejos de la santidad de Dios, pensamientos que creemos que Dios tolera el pecado o que Dios es tolerante con el pecado. Pero sabemos que la Escritura dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y es necesario que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y si el juicio de Dios comienza primero por la casa de Dios, ¿en dónde quedará el impío y el pecador? Mira, iglesia, hablábamos en la predicación anterior que aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y todo aquel que quiere tener al Hijo de Dios como un enemigo no tiene ni idea del fin que le espera. Porque dice la Escritura, horrenda cosa es caer en manos del Dios viviente. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y lo más terrible es que nosotros caemos en ese pensamiento pecaminoso de mirar todas las cosas como si fueran normales, teniendo un conocimiento de la santidad de Dios, teniendo un conocimiento de que Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. Teniendo un conocimiento de que cuando Cristo predica en el Sermón del Monte las bienaventuranzas, ¿recuerdan la sexta bienaventuranza? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Un corazón que no da lugar a tener maquinaciones contra la santidad de Dios, contra el templo del Espíritu Santo de Dios, que es su cuerpo, que fue comprado por precio, por el precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 10, versículo 26, no perdamos el salmo. Dice así la bendita palabra de Dios. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Mire, iglesia, esta advertencia no es para el mundo, porque dice la Escritura que el que no ha creído ya está en condenación. Esta advertencia es para la iglesia. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y continúa el autor de Hebreos diciendo, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Es lo que le espera a los hijos que buscan consejo y no de Dios, que buscan cobijarse con cubierta y no del Espíritu de Dios. Continúa el autor en el versículo 28. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá
el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Mire, muchos de nosotros tenemos este pensamiento: comamos y bebamos que mañana moriremos. Y es un pensamiento tan dañino porque está atentando contra la morada del Espíritu Santo de Dios. Porque cuando tú no glorificas a Dios en su cuerpo, el cual es templo del Espíritu Santo de Dios, Dios destruirá ese cuerpo. Porque Él te lo ha dado para que a través de Él glorifique su santo nombre. Glorificarlo con lo que hace, con lo que dice, con lo que brota de ese corazón, con lo que lo alimenta, como lo viste. Porque todo lo que hagamos debemos tener en cuenta que debemos hacerlo es para que el nombre de Dios sea glorificado. Versículo 30 de Hebreos 10. Dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No juegues con la bondad de Dios. No caricaturices al Dios de la Escritura, porque tenemos esa mala costumbre de caricaturizar a Dios y decir solamente Dios es amor. Tranquilo, Dios te ama y Dios te quiere tal como tú eres. Es la mentira más grande que está dañando la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo. Esa mentira que te está diciendo Dios te quiere tal como eres. Dios te llama al arrepentimiento. Y Dios te dice, ninguno te condena, yo tampoco te condeno, pero levántate y no peques más. Haz un cambio en tu vida. Que tu forma de vivir evidencie que realmente Cristo mora en tu corazón. Que hay un buen tesoro en tu corazón. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Esta expresión, el tiempo de tu ira, nos recuerda algo bien valioso para nosotros. Y es que hoy es el día de la salvación. Es el día de la gracia. No menospreciemos sus palabras. No menospreciemos su consejo, iglesia. De modo que como hay un tiempo para la salvación, y es hoy es día de salvación, también hay un día que Dios tiene preparado para su ira, donde el juez de toda la tierra, el juez de toda la creación, se sienta en el tribunal en el momento determinado por Él mismo, desde antes de la fundación del mundo. Un día en el cual Dios ejecutará toda su venganza contra todo aquel que menosprecia su nombre, contra todo aquel que menosprecia su palabra, contra todo aquel que invalida su palabra por su tradición. Porque yerran todo el tiempo ignorando las escrituras y el poder de Dios. Mire, iglesia, que todos aquellos que menosprecien el día de la gracia, que desprecien el día de la salvación, recuerden esto, que hay un día de ira de Dios, que hay un día del justo juicio de Dios,
donde no solamente serán echados en un horno de fuego, como dice Mateo, el evangelista Mateo, por allá en el Mateo 13:42, sino que ellos mismos serán hechos como un horno de fuego, y ellos mismos serán sus mismos atormentadores, porque ahí recordarán todas las veces que Cristo les hacía la invitación: hoy es día de salvación, y desecharon todo consejo de Dios y menospreciaron su palabra. Y es donde se cumple lo que dice el proverbio: entonces yo me reiré por cuanto menospreciasteis todo consejo mío. Todos aquellos que podrían haber tenido a Cristo para que gobernara sus vidas y los salvara, pero lo rechazaron porque prefirieron más la gloria del hombre que la gloria de Dios. Y no solamente prefirieron más la gloria del hombre que la gloria de Dios, sino que lucharon en contra de Cristo, en contra de su palabra. Y no perdían oportunidad para vituperar a todo aquel que permanece fiel al principio de la sola Escritura. Y todo ese recuerdo será bastante para hacer que su eternidad sea un horno de fuego en sus conciencias. Y es algo que Dios lo registra, que el mismo Cristo lo registra en la historia del rico y Lázaro, donde el rico se lamenta y clama al Padre Abraham diciendo: Padre Abraham, permíteme volver a decirle a mis hermanos que esto del infierno es algo real y yo no quiero que ellos vengan. Pero la respuesta del Padre Abraham fue: tienen las Escrituras, tienen la ley y los profetas. Y en su desesperación el rico decía: no, Señor, pero es que si alguno de los muertos se levanta y va y le da un testimonio, van a creer. La respuesta fue no. Porque si no le creen a la palabra de Dios, que es perfecta y que convierte el alma, que es la única que convierte el alma, no van a creer aunque un muerto se levante a dar un testimonio. Lo cual sería totalmente falso, porque el mismo Padre Abraham le dijo que era imposible que alguien saliera de allá a dar un testimonio a la tierra, al mundo de los vivientes. Tanto engaño que vemos hoy para menospreciar las Escrituras. Tanto engaño que vemos hoy aún en el pueblo cristiano. Mire, iglesia, ningún poder sobre la tierra puede rescatarnos de la ira de Dios. Ningún poder sobre la tierra. Ningún rescate se puede pagar. Ningún rescate se puede pagar, excepto solo el precio que pagó Cristo con su preciosa sangre. Mire, iglesia, una vez la voluntad de Dios es puesta en marcha, todos sus atributos lo siguen. Si la voluntad de Dios dice: estoy airado, sus ojos buscan el objeto de su ira y lo hallan. Su sabiduría prepara la copa de la ira, y sus manos afilan la espada, y su brazo da el golpe, la sentencia final. Por eso dice el autor de Hebreos: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y muchos menosprecian ese atributo tan hermoso de la ira de Dios. Ese atributo tan peligroso de la ira de Dios.
De esta manera hay un día de la ira de Dios hacia el pecador, condenando el pecado y al pecador, porque Él quiere que sea así. Porque Él ha escrito en su palabra que sea así. Un día en el cual juzgará a todo aquel que menosprecia la sangre del Cordero, que menosprecia el sacrificio perfecto de Cristo. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de su ira. Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá. Versículo 10 y 11. Su fruto destruirá de la tierra y su descendencia de entre los hijos de los hombres. Porque intentaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán. Mira, iglesia, Dios toma nota de cada una de sus intenciones, de sus maquinaciones. Y el que quiso hacerlo, pero no pudo, el que quiso maquinar o tener una intención de dañar el nombre de Dios, pero no pudo, es tan culpable como aquel que llevó a cabo el desprestigiar el nombre de Dios, o el nombre de su iglesia, o el nombre de su hijo, o el nombre de uno de sus escogidos. Mire, la iglesia de Cristo y su causa no solo son atacadas por los que no la entienden, porque está bien que sea atacada por el incrédulo, está bien que sea atacada por aquel que no tiene ningún conocimiento escritural de Dios, pero también es atacada por muchos que tienen un conocimiento de la luz verdadera, pero odian esa luz que hay en ellos, porque no quieren sujetarse a la voluntad de Dios. El malintencional que se halla en el corazón de aquel que tiene un conocimiento de Dios se halla en los pecados de una ignorancia tan abrumadora que aún teniendo un conocimiento de Dios se cree más sabio que Dios. Y pretendiendo ser sabio se hace necio y cambian la gloria de Dios incorruptible por cosas corruptibles, dando honra primero a las criaturas y a las cosas hechas por los hombres antes que al Creador del cielo y de la tierra. Pero ahora cuando los impíos, con esa malicia preconcebida, atacan el evangelio de Cristo, su crimen es mayor y su castigo será proporcionado y proporcional al atrevimiento y a la ignorancia por despreciar a aquel que le ha tendido su mano para que proceda al arrepentimiento y crea en el evangelio. Esas palabras que dice el salmista en el versículo 11, que dice que se han levantado contra ti, nos muestran que él intenta mal contra la iglesia de Cristo, contra el creyente. Y cuando quiere el mal del creyente y quiere blasfemar de aquel que ha puesto su confianza en Cristo, no sabe que está tentando contra el mismo Rey que puso su vida para que ese fiel creyera y viniera al arrepentimiento y reconociera que Cristo es su Señor, es su Salvador, y que separado de Cristo nada
puede hacer. Ten en cuenta que todas aquellas personas que fraguan contradicciones, que fraguan maquinaciones en su corazón, nunca prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Porque no hay poder ni sabiduría humana contra Dios. No hay poder ni sabiduría contra Dios. Mire, si el hombre tuviera el poder y tuviera la capacidad de destruir a Dios, ya mucho tiempo lo hubiera hecho. Pero la falta de poder es lo que, como el fango y el lodo, detiene el pie de los que odian a Cristo. La falta de poder, solo la falta de poder. Y ese odio hacia Dios se viene manifestando desde el principio de la creación. Recordemos a ese varón valiente de la antigüedad, Nimrod, que quería formarse un nombre para sí mismo y quiso construir una torre tan alta para subirse a la punta y matar a Dios, asesinar a Dios. Y Dios, viendo la necedad del hombre, confunde sus lenguas en ese hecho histórico. Pero lo único que detiene al hombre para destruir el nombre de Dios, para poder asesinar a Dios si fuera posible, es la falta de poder hacerlo. Porque tienen toda la maldad de imaginar, la astucia de intrigar, la malicia de planear iniquidades. Pero gracias a Dios, bendito sea Dios, que siempre fracasan cuando intentan ejecutarlas. Pero serán juzgados, sin embargo, con todo el peso de la ira de Dios por la maldad que hay en su corazón. Y todo el peso del juicio de Dios, del justo juicio de Dios, caerá sobre todo aquello que maquinan en sus conciencias. Versículo 12. Pues tú los pondrás en el fuego, en tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. Los juicios de Dios son llamados saetas. ¿Cómo es una saeta? Es filoso, entra suave, pero son seguros y mortíferos. Y esto nos hace recordar lo cerca que están en verdad los juicios de Dios en contra de aquellos que le rechazan todo el tiempo y desprecian su misericordia. Pero solo la misericordia de Dios puede prevenir que se libren de sus saetas, del juicio contra ellos, si Dios les da la oportunidad y Dios les concede que se arrepientan y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Pero el hombre todo el tiempo desprecia la misericordia de Dios. El hombre natural todo el tiempo menosprecia la bondad de Dios y quiere aferrarse a su propia justicia. Pero esa propia justicia suya, esa propia moralidad con la cual piensa que va a tener libre acceso al trono de la gracia, esa misma necedad
de creerse sabio en su propia opinión, es lo que lo va a llevar a ese horno de fuego, donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Versículo 13. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Mire, iglesia, nosotros pensamos y creemos que el Dios de las Escrituras es como los dioses de la mitología griega. Que si nosotros dejamos de alabarlo, entonces Él va disminuyendo su poder. Que Él se va debilitando. Pero Él no necesita de su alabanza. Él no necesita de su adoración para sentirse grande. Él mismo se engrandece a sí mismo. Por eso dice, engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Nuestro deber es cumplir el propósito por el cual hemos sido creados. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Si tú eres un llamado de Cristo, si tú eres un llamado a la santidad de Dios, a la gran comisión, tu misión es como termina aquí el salmista en el versículo 13, la segunda parte. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Mira, tú debes vivir para la gloria de Dios y tú debes vivir para Él, aún te mande para el infierno. Porque el propósito por el cual fuimos creados es para su gloria, para glorificar su nombre, sin esperar recibir nada a cambio. Porque debe nacer de aquella obra de regeneración que Dios hizo, dándonos un nuevo corazón y dándonos su Santo Espíritu para que le alabemos en espíritu y en verdad. El final de este salmo, iglesia, es consistente con todo el mensaje del salmo completo, porque está lleno de alabanza hacia nuestro Dios por las bendiciones de la victoria, la liberación y todas las oraciones contestadas. Y esta actitud debería de estar siempre, téngalo en cuenta, iglesia, esta actitud de adoración y reverencia debería estar siempre entre el pueblo de Dios. Debe formar parte de su vida. Y nunca tener esa idea errónea de decir, yo te alabo, Señor, yo dedico tiempo para ti, Señor, para que tú me salves. Porque eso no te va a salvar. Tenga en cuenta que eso no te va a salvar. Si eso brota de tu corazón, es porque ya la salvación Dios te la ha obsequiado de una manera gratuita, de una manera voluntaria, por el puro afecto de su voluntad. Y debes hacerlo con un corazón limpio, con un corazón sincero. Alabar, vivir para Dios por lo que Él es, no por lo que puedas recibir de Él, solo por lo que Él es. Ese es el verdadero propósito de su vida y de la mía delante de Dios. Honremos a Jehová nuestro Dios. Volvamos a la senda antigua. Escudriñemos su palabra. Recuerden lo que decía el profeta Daniel. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque nos has permitido, Señor, escudriñar tu palabra, observando, Señor, tu poder, observando, Señor, tu soberanía, observando, Señor, tu poderío, Señor,
que tú gobiernas sobre todo y que tu voluntad, Señor, se hace por encima de todas las cosas. Y que tú eres bueno, bendito Dios. Tú eres bueno y justo para con todo aquel que ama tu nombre, que ama tu palabra, que se deleita en tu verdad y que atesora un buen tesoro en su corazón con el único propósito de no pecar contra ti, en agradecimiento por lo que ya nos has dado desde antes de la fundación del mundo. Tu salvación. Gracias, buen Señor. Gracias, bendito Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Iglesia, no olviden, iglesia. Oren por este siervo. Oren por la iglesia. Oren por su iglesia local. Oren por la iglesia universal de Cristo. Oren por todas aquellas personas que Dios ha puesto para ministrar su palabra. No olviden orar por sus pastores. No lo olviden, iglesia. Nosotros oramos por ustedes. Oramos para que Dios sea guardándolos todo el tiempo. Para que Dios sea protegiéndolos. Para que Dios sea conservándolos. Para que Dios sea guardándole su corazón de desviarse a la derecha o a la izquierda. Y que mantengan sus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que Dios los bendiga, querida iglesia.